Sociedades vecinas. Debido a que el anarquismo se opone a la dominación, a la conformidad impuesta, una revolución anarquista no podría crear un mundo anarquista por completo. Las sociedades anarquistas tendrían que encontrar formas pacíficas de convivencia con las sociedades vecinas, defenderse de sus vecinos autoritarios y apoyar la liberación en sociedades con dinámicas de opresión interna. ¿Podría una sociedad anarquista defenderse de un vecino autoritario? Algunas personas temen que una revolución anarquista sería un riesgo sin sentido, porque una sociedad antiautoritaria sería rápidamente conquistada por un vecino autoritario. Por supuesto, una revolución anarquista no es un asunto estrictamente nacional limitado a las fronteras del gobierno derrocado. La idea no es crear un pequeño bolsillo de libertad en el que nos podamos ocultar o retirar, sino la abolición de los sistemas de esclavitud y de dominación a escala mundial. Debido a que algunas áreas se podrían liberar a sí mismas antes que otras, la cuestión sigue siendo si una sociedad anarquista podría estar a salvo de un vecino autoritario. En realidad, la respuesta es no. Los estados y el capitalismo son imperialistas por naturaleza y siempre tratar de conquistar a sus vecinos y universalizar su gobierno, la élite de las sociedades jerárquicas ya está en guerra con sus propias clases inferiores y extiende esta lógica a sus relaciones con el resto del mundo, que se convierten en nada más que un conjunto de recursos para explotar, así como para ganar ventaja en su guerra sin fin. Las sociedades anarquistas, por su parte, fomentaron la revolución en las sociedades autoritarias, tanto a través de la solidaridad internacional como los rebeldes en dichas sociedades, como proporcionando un ejemplo subversivo de libertad, mostrando a los sometidos por el Estado que no es necesario vivir en el miedo y la sumisión. Pero de hecho, ninguna de estas sociedades estaría a salvo de la otra. Sin embargo, una sociedad anarquista de ninguna manera estaría indefensa. La sociedad anarquista en el sur de Ucrania a finales de la Primera Guerra Mundial era una gran amenaza para los imperios alemán y austríaco, para el ejército blanco, para la corta vida del Estado nacionalista ucraniano y para la Unión Soviética. Las milicias de voluntarios de los machnovistas inspiraban importantes deserciones de las filas del autoritario Ejército Rojo, obligando a retirarse a los austroalemanes y a los nacionalistas que trataban de reclamar sus tierras, y ayudando a la derrota del Ejército Blanco. Esto es especialmente notable si se considera que se armaron casi en su totalidad con las armas y municiones arrebatadas al enemigo. Coordinando fuerzas de hasta decenas de miles, los anarquistas regularmente lucharon en varios frentes y cambiaban de la guerra frontal a la de guerrillas con una fluidez que los ejércitos convencionales eran incapaces. A pesar de estar siempre ampliamente superados en número, defendieron sus tierras por varios años. En dos batallas decisivas, Peregonovka, el istmo de Perokop, las milicias magnovistas aplastaron al ejército blanco, que era abastecido por los gobiernos occidentales. Una extraordinaria movilidad y una bolsa de ingeniosos trucos constituían los dispositivos tácticos de Magnov. Viajando a caballo y en livianos carros de campesinos, tachnaki, en los que montaban ametralladoras, sus hombres y mujeres se movían rápidamente hacia atrás y adelante a través de la abierta estepa entre Dnieper y el mar de Azov, hinchados en el pequeño ejército que conformaban e inspirando terror en los corazones de sus adversarios. Las bandas guerrilleras independientes aceptaban el comando de Magnov y se unieron detrás de su estandarte negro. Los aldeanos voluntariamente proporcionan alimentos y caballos de recambio, lo que le permitió a los magnovistas viajar 40 o 50 millas por día con poca dificultad. Ellos podían aparecer de repente donde menos se los esperaba, atacar a los nobles y las guarniciones militares, y luego se desvanecían tan rápido como habían llegado. Cuando estaban acorralados, los magnovistas enterraban sus armas, tomaban separadamente el camino de regreso a sus pueblos y comenzaban a trabajar en los campos a la espera de una nueva señal para desenterrar un nuevo escondrijo de armas y aparecer de nuevo en un lugar inesperado. Los insurgentes de Magnov, en las palabras de Víctor Serge, revelaron una capacidad épica para la organización y el combate. Después de que sus supuestos aliados, los bolcheviques, trataran de imponer el control burocrático sobre el sur de Ucrania, mientras que los magnovistas luchaban en el frente, ellos tuvieron éxito en la guerra de guerrillas librada en contra del masivo ejército rojo durante 2 años, ayudados por el apoyo popular. La decisiva derrota de los anarquistas de Ucrania demostró la necesidad
de una mayor solidaridad internacional. Si otros levantamientos en contra de los bolcheviques hubieran sido mejor coordinados, estos podrían no haber sido capaces de concentrar gran parte de sus fuerzas en aplastar a los anarquistas en Ucrania, así como si los socialistas libertarios en otros países hubiesen difundido la noticia de la represión bolchevique en lugar de reunirlos a todos detrás de Lenin. Una rebelión antiautoritaria en un rincón del mundo podría incluso ser capaz de defenderse a sí misma del gobierno si lo derriba junto a algunos gobiernos vecinos, pero no puede hacerlo de todos los gobiernos del mundo. La represión global debe encontrar una resistencia global. Afortunadamente, como el capital se globaliza, las redes populares también lo hacen. Nuestra capacidad para formar movimientos en todo el mundo y actuar con rapidez en solidaridad con la lucha al otro lado del planeta es mayor que nunca. En algunas partes del África precolonial, las sociedades anárquicas eran capaces de existir lado a lado con estados depredadores durante siglos, debido a que el terreno y la tecnología disponible favorecía la guerra defensiva con arcos y flechas, el arma de guerra democrática, ya que cualquiera puede tener una. La tribu Seminole de Florida son un ejemplo inspirador de una sociedad anarquista sin Estado que persiste a pesar de los esfuerzos de un extremadamente poderoso y tecnológicamente avanzado gran Estado vecino, con una población miles de veces más grandes. Los Seminole, cuyo nombre significa originalmente los fugitivos, formados a partir de varias naciones indígenas, principalmente del Western Creek, que huían del genocidio a través de la parte sureste de lo que los blancos habían decidido que serían los Estados Unidos. Los Seminole también incluían un importante número de esclavos africanos e incluso unos pocos blancos europeos que habían huido de la sociedad opresiva de los Estados Unidos. La inclusión de los Seminole demuestra cómo los indígenas estadounidenses vieron a las tribus y naciones como asuntos de asociación voluntaria y aceptación dentro de una comunidad, en lugar de las restrictivas categorías étnico-hereditarias en las que ellos son colocados de estar en la civilización occidental. Los Seminole se hacen llamar el pueblo jamás conquistado, ya que nunca firmaron un tratado de paz con los colonizadores. Ellos sobrevivieron a una serie de guerras libradas contra ellos por los Estados Unidos y lograron matar a 1.500 soldados de Estados Unidos y un número desconocido de milicianos. Durante la Segunda Guerra Seminole, de 1835 a 1842, los 1.000 guerreros Seminole en los Everglades emplearon tácticas de guerrillas con efectos devastadores, incluso aunque se enfrentaron a 9.000 soldados profesionales y bien equipados. La guerra le costó al gobierno de Estados Unidos $20 millones, una suma enorme en ese momento. Al final de la guerra, el gobierno de Estados Unidos había logrado forzar a la mayoría de los seminoles al exilio en Oklahoma, pero renunciaron a la conquista del resto del grupo, que nunca se rindió y siguió viviendo sin el control del gobierno durante décadas. Los mapuches son grandes grupos indígenas que viven en las tierras que hoy ocupan los estados de Chile y Argentina. Tradicionalmente ellos tomaban decisiones por consenso y con un mínimo de jerarquía. Carácter de cualquier tipo de aparato estatal no les impide defenderse a sí mismos. Antes de la invasión europea se defendieron con éxito de sus vecinos jerárquicos, los incas, que fueron para los estándares europeos mucho más avanzados. Durante la conquista española los incas se redujeron rápidamente, pero las tierras mapuches eran conocidas como el cementerio de españoles. Después de que los mapuches derrotaron a los conquistadores en una serie de guerras que se prolongaron durante 100 años, España firmó el Tratado de Quilín, admitiendo su fracaso en conquistar a los mapuches y su reconocimiento como una nación soberana. La soberanía mapuche se reconoció en 28 tratados posteriores. En sus guerras contra grupos españoles, los mapuches se unificaban bajo líderes de guerra electos, toqui o portadores de hacha. A diferencia de las tropas de un ejército, los grupos mantenían su autonomía y luchaban libremente en lugar de hacerlo bajo coacción. Esta falta de jerarquía y coerción probó ser una ventaja militar para los mapuches. A lo largo de América, los grupos indígenas jerarquizados, como los incas y aztecas, fueron derrotados rápidamente por los invasores, ya que a menudo se rendían después de la pérdida del líder o de la capital. También se vieron debilitados por ataques en venganza de grupos vecinos enemigos, por la conquista de dichos pueblos antes de la llegada de los europeos. Los grupos indígenas anarquistas fueron a menudo los más capaces en mantener una guerra de guerrillas contra los ocupantes.
Desde 1860 a 1865, los mapuches fueron invadidos y pacificados por los estados chilenos y argentinos, un genocidio que se cobró cientos de miles de vidas. Los invasores iniciaron un proceso de supresión del lenguaje mapuche y la cristianización de los pueblos conquistados. Pero la resistencia mapuche continúa y gracias a esta un número de comunidades mapuche sigue disfrutando de un relativo grado de autonomía. Su resistencia sigue siendo una amenaza para la seguridad del Estado chileno. Hasta este escrito, varios mapuches están presos por leyes antiterroristas de la era Pinochet, por los ataques en contra de las plantaciones forestales y de las minas de cobre que estaban destruyendo la tierra. La feroz resistencia indígena no fue el único obstáculo importante para el colonialismo. Dado que los recursos fueron transferidos por la fuerza desde América a Europa, un fenómeno surgió de la larga y orgullosa tradición del bandolerismo para infundir miedo en los corazones de los mercantes que traficaban oro y esclavos. Escritores desde Daniel Defoe a Peter Lambert Wilson han descrito la piratería como una lucha contra el cristianismo, el capitalismo, su mercantilismo precursor y el gobierno. Los refugios piratas fueron una amenaza constante para establecer orden. Eran los disruptores del saqueo globalizado bajo el colonialismo, instigadores de las rebeliones de esclavos, los refugios donde los fugitivos de clases bajas podían retirarse y participar en la guerra contra sus antiguos amos. La República Pirata de Salé, cerca de la que hoy es la capital de Marruecos, fue pionera en las formas de democracia representativa un siglo antes de la Revolución Francesa. En el Caribe, muchos de los fugitivos se unieron a los restos de sociedades indígenas y adoptaron estructuras igualitarias. Esta clase social pirata también contenía muchos protoanarquistas revolucionarios sociales como Levelez, Digues y Ranter, desterrados a cárceles inglesas en el Nuevo Mundo. Muchos capitanes piratas eran elegidos y de inmediato revocados. Las autoridades se sorprendieron a menudo por sus tendencias libertarias. El gobernador neerlandés de Mauricio reunió una tripulación de piratas y comentó: cada hombre tenía tanto que decir como el capitán y cada hombre llevaba sus propias armas en su manta. Esto era profundamente amenazante para el orden de la sociedad europea, donde las armas de fuego se limitaban a las clases altas y proporcionaban un marcado contraste con los buques mercantes, donde todo lo que podía ser utilizado como arma se mantenía bajo candado y llave. Y con la marina, donde el objetivo principal de los marinos que estaban en los buques de guerra era mantener a los marineros en sus lugares. Las sociedades piratas cultivaron una mayor igualdad de género y así un número de capitanes piratas eran mujeres. Muchos piratas se creían a sí mismos como Robin Hood y pocos se consideraban súbditos de cualquier estado. Mientras que otros numerosos piratas involucrados en el mercantilismo participaban en la venta de bienes robados al mejor postor o incluso en el comercio de esclavos, la otra corriente de la piratería constituyó una temprana fuerza para el abolicionismo, ayudando a las rebeliones de esclavos y a la participación de muchos ex-esclavos. Las autoridades en el norte de las colonias americanas como Virginia estaban preocupadas acerca de las conexiones entre la piratería y las insurrecciones de esclavos. El miedo a la fuga de esclavos para unirse a los piratas y robar a sus antiguos amos y a levantamientos raciales mixtos fomentó el desarrollo de las leyes en las colonias para castigar la mezcla racial. Estos fueron algunos de los primeros intentos jurídicos para institucionalizar la segregación y generalizar el racismo entre la clase baja blanca. A lo largo del Caribe y otras partes del mundo, los enclaves piratas liberados prosperaron durante años a pesar de estar rodeados de misterio. El hecho de que estas sociedades piratas eran un problema generalizado y de larga duración para los poderes imperiales, así como que muchos de ellos eran escandalosamente libertarios, está documentado, aunque la información es escasa, considerando que ellos estuvieron en guerra con los escritores de la historia. Es revelador que la mejor utopía pirata descrita, libertaria o alternativamente libertaria, está muy controvertida. Muchas partes de su historia son en general reconocidas como ficticias, así como algunas fuentes afirman que nunca existió libertaria en su totalidad, mientras que otros sostienen que su legendario fundador, el capitán James Mason, era solo una invención literaria, pero que el asentamiento pirata en sí existió. La expansión de las armadas de Gran Bretaña y Estados Unidos finalmente aplastaron la piratería en el siglo XIX, pero en los siglos XVII y XVIII los piratas constituían una poderosa sociedad sin Estado que libró una guerra contra el imperialismo y el gobierno y habilitó a miles de personas para liberarse a sí mismos en un momento en que la opresión de la civilización occidental superó todas las barbaridades anteriores en la historia mundial.
¿Qué haremos con las sociedades que permanezcan patriarcales o racistas? El anarquismo hace hincapié en la autonomía y la acción local, pero no es una tendencia aislacionista o provincial. Los movimientos anarquistas siempre se han preocupado de los problemas mundiales y de las luchas lejanas, mientras que los gobiernos también profesan preocupación por los problemas en otras partes del mundo. El anarquismo se distingue por su negativa a imponer soluciones. La propaganda estatista afirma que necesitamos un gobierno mundial para liberar a los pueblos de las sociedades opresivas, incluso mientras la ONU, la OTAN, los Estados Unidos y otras instituciones siguen promoviendo la opresión y el participar en las guerras para defender el orden mundial jerarquizado. Para citar solo un ejemplo, las misiones humanitarias de la ONU se han visto atrapadas en repetidas ocasiones dentro de redes de tráfico sexual en los países donde están trabajando por el mantenimiento de la paz. Pero el problema va más allá de Kosovo y el tráfico sexual. Donde quiera que la ONU ha establecido operaciones en los últimos años, las violaciones de mujeres parecen seguir. Michelle J. Jordan, Sex Change Hand June 4th, Christian Monitor, 26 de noviembre de 2004. La prensa de la corriente principal no puede ir tan lejos como para admitir que esta realidad es universal a los militares, ya sea que usen cascos azules o no. Los enfoques anarquistas son a la vez locales y globales, con la premisa de la autonomía y la solidaridad. Si una sociedad vecina es patriarcal, racista u opresiva de alguna u otra manera, una cultura anarquista ofrece una amplia gama de posibilidades, respuestas más allá de la apatía y la liberación por la fuerza. En todas las sociedades opresivas uno puede encontrar personas que luchan por su propia libertad. Es mucho más realista y eficaz apoyar a estas personas, dejando que ellos lleven sus propias luchas, en lugar de tratar de ofrecer la liberación de la forma en que un misionero ofrece las buenas noticias. Cuando Emma Goldman, Alexander Bergman, Steimer Molly y otros anarquistas fueron deportados desde los Estados Unidos a Rusia y descubrieron el Estado opresor creado por los bolcheviques, difundieron la información a nivel internacional para alentar las protestas contra los bolcheviques y el apoyo a los muchos anarquistas y a otros presos políticos. Ellos trabajaron con la Cruz Negra Anarquista, una organización de apoyo a prisioneros políticos con delegaciones a nivel internacional, que apoyaba a los presos políticos en Rusia y en donde fuera. En varias ocasiones, el apoyo y la solidaridad internacional que ellos organizaron presionó a Lenin para suspender temporalmente la represión que se practicaba en contra de sus opositores políticos y para liberar prisioneros políticos. La Cruz Negra Anarquista, originalmente llamada la Cruz Roja Anarquista, fue formada en Rusia durante la Revolución Fallida de 1905 para ayudar a los perseguidos por la reacción del gobierno. En 1907 se formaron delegaciones internacionales en Londres y Nueva York. La solidaridad internacional que ellos movilizaron ayudó a mantener vivos a presos anarquistas y a otros les permitió escapar. El resultado fue que en 1917 el movimiento revolucionario en Rusia era más fuerte, disfrutó de más conexiones internacionales y estuvo mejor equipado para derrocar al gobierno zarista. La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, RAWA, fundada en Kabul en el año 1977, ha luchado por la liberación de la mujer contra la violencia de los fundamentalistas islámicos, así como contra la ocupación por parte de regímenes como la Unión Soviética, que fue la responsable de asesinar al fundador de RAWA en Pakistán en 1987. Después de la lucha contra la ocupación soviética y los talibanes, ellas pasaron a oponerse a la Alianza del Norte, que llega al poder con el apoyo de los Estados Unidos. A través de una serie de situaciones desesperadas, ellas se mantuvieron firmes en su convicción de que la liberación solo puede venir desde dentro. Conscientes de la opresión de los talibanes, se oponían a la invención de Estados Unidos en el 2001, argumentando que si los occidentales realmente tenían muchas ganas de ayudar a liberar a Afganistán, tenían que apoyar a los grupos afganos que combatían para liberarse a sí mismos. Sus predicciones han demostrado ser ciertas, mientras que en Afganistán las mujeres enfrentan muchas de las mismas opresiones bajo la ocupación de los Estados Unidos que soportaban bajo el régimen talibán. Según RAWA cree que la libertad y la democracia no pueden ser donadas, sino que es deber del pueblo de un país luchar y alcanzar estos valores, que evitará las disputas y guerras constantes. En la sociedad estatal, la crisis de la guerra ha llevado a la búsqueda de una unificación gubernamental cada vez a niveles más altos, en última instancia hacia un gobierno mundial. Este esfuerzo claramente no ha tenido éxito. Después de todo, la guerra es la de salud del Estado.
Pero el éxito dentro de este modelo no es ni siquiera deseable. De lo que un gobierno mundial se esforzaría por lograr sería de la ocupación global y no de la paz mundial. Para tomar el ejemplo de Palestina, porque es aquí donde las tecnologías y métodos de control son desarrollados para que más tarde sean adoptados por los militares de Estados Unidos y los gobiernos de todo el mundo, la ocupación solo estalla en una guerra visible una vez cada pocos años, pero los ocupantes están constantemente luchando contra una guerra invisible para preservar y extender su control, con el uso de los medios de comunicación, las escuelas, el sistema de justicia penal, los sistemas de tráfico, los anuncios, los protocolos políticos, la vigilancia y las operaciones encubiertas. Es solo cuando los palestinos se defienden y una guerra que no se puede ignorar estalla que las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias entran en acción, no para corregir los males pasados y presentes, sino para volver a la anterior ilusión de paz y asegurar que estos errores no pueden ser cuestionados. Aunque con menor intensidad, la misma guerra invisible se libra en contra de las naciones indígenas, inmigrantes, minorías étnicas, los pobres, los trabajadores y todos los que han sido colonizados y explotados. En las sociedades a pequeña escala y sin Estado del pasado, la guerra era común pero no era universal y en muchas de sus manifestaciones no era especialmente sangrienta. Algunas sociedades sin Estado no participaban en la guerra. La paz es una opción y ellos la eligieron al valorar la reconciliación cooperativa de los conflictos y nutriendo comportamientos. Otras sociedades sin Estado que participaron en la guerra solían practicar una variedad inofensiva y ritual de la misma. En algunos casos, la línea entre el evento deportivo y la guerra no está clara. Como se describe en algunos relatos antropológicos, los equipos o partidos de guerra de dos comunidades diferentes se reunían en un lugar preestablecido para luchar. El propósito no era aniquilar al otro lado, ni siquiera matar a nadie necesariamente. Alguien en un lado tiraba una lanza o dispararía una flecha y todos observaban que no golpeara a nadie antes de lanzar la próxima lanza. A menudo volvían a casa después de que alguien resultaba herido o incluso antes. En la guerra tal como la practican los Lakota y otros indios de las llanuras de América del Norte, se valora más tocar a un enemigo con un palo, golpes falsos, que a matarlo. Otras formas de guerra simplemente eran asaltando, destruyendo vandálicamente o robando a las comunidades vecinas y a menudo tratando de escapar antes de una pelea. Si este tipo de luchas caóticas eran las guerras de una sociedad anarquista, ¿cómo no preferirlas a los fríos y mecánicos baños de sangre del Estado? Pero las sociedades que no quieran la guerra con sus vecinos pueden estructurarse ellos mismos para evitarla. No tener fronteras es un primer paso importante. A menudo podemos llegar a la verdad simplemente invirtiendo en las racionalizaciones del Estado, y esta línea fronteriza que nos mantiene seguros puede ser decodificada como las fronteras son las que nos ponen en peligro. Si hay un conflicto social, la violencia es mucho más probable que aparezca si hay un nosotros y un ellos. Las claras divisiones sociales y las fronteras impiden la reconciliación y el entendimiento mutuo y fomentan la competencia y la polarización. El antropólogo anarquista Harold Barclay describe algunas sociedades en las que cada uno está conectado con otros a través de múltiples y superpuestas redes que surgen del parentesco, el matrimonio, las afiliaciones de clan, etc. Tenemos ejemplos de los sistemas políticos anárquicos entre pueblos, numerados en cientos de miles de personas y con una población bastante densa, a menudo más de 100 personas por milla cuadrada. Tales órdenes sociales se pueden lograr a través de un sistema de linaje segmentario que, como ya hemos visto, tiene cierto paralelismo con la idea anarquista del federalismo. O como entre los Tonga y algunos pastores del África Oriental, las grandes poblaciones pueden estar integradas por un arreglo más complejo que afilia a las personas con una serie de cortes transversales y divisiones de grupos, a fin de ampliar sus vínculos sociales en una amplia área. En otras palabras, los individuos y los grupos constituyen una multitud de los interconectados, lo que produce la integración de una gran entidad social, pero sin ningún tipo de coordinación actual centralizada. Además de esta propiedad de autoequilibrio de las sociedades cooperativas, algunos pueblos sin Estado han desarrollado otros mecanismos para evitar los conflictos. Los aborígenes Mardu de Australia Occidental han vivido tradicionalmente en pequeños grupos, pero periódicamente se congregan para celebrar reuniones de masas, donde los conflictos entre individuos o entre grupos diferentes se resuelven a la vista de toda la sociedad. De esta manera, las peleas prolongadas y no aclaradas se pueden evitar y todo el mundo está a mano para ayudar a resolver el conflicto. Los Kokomba y los Nuer de África
reconocen las relaciones bilaterales de parentesco y la superposición de las relaciones económicas. En la medida en que todo el mundo se relaciona con todos los demás, no existe un eje claro de conflicto que pudiera apoyar una guerra. Un tabú cultural comúnmente mantenido contra el conflicto también alienta a las personas para resolverlos pacíficamente. El antropólogo Evans Pritchard describe la sociedad noir como una ordenada anarquía. El movimiento anarquista de hoy sigue luchando contra las fronteras que dividen al mundo capitalista. La red antiautoritaria No Border, formada en el oeste de Europa en 1999, se ha vuelto activa en toda Europa, así como también en Turquía, América del Norte y Australia. Los esfuerzos de No Border incluyen el apoyo a los inmigrantes ilegales, educación sobre el racismo alentado por las políticas gubernamentales de inmigración, protestas contra funcionarios del gobierno, acciones contra las compañías aéreas para poner fin a las deportaciones y campamentos No Border que abarcan las fronteras de ambos países. En el curso de la campaña, los participantes enérgicamente abrieron pasos fronterizos entre España y Marruecos, irrumpiendo en un centro de detención para niños en los Países Bajos para llevar ayuda y abrir la comunicación. Destruyeron en parte un centro de detención y sabotearon a las empresas involucradas en las deportaciones en Italia. Cerraron un centro de detención en Grecia y liberaron a decenas de inmigrantes desde un centro de detención en Australia. Los campamentos de No Border traen conjuntamente a gente de muchos países para desarrollar estrategias y llevar acciones a cabo. Ellos a menudo se ubican en la periferia de las ciudades de expansión del primer mundo, por ejemplo, en Ucrania, entre Grecia y Bulgaria o entre los Estados Unidos y México. Lemas comunes de la protesta de los No Borders incluyen sin fronteras ni nación, no más deportaciones, y libertad de movimiento, libertad de resistencia, derecho a venir, derecho a irse, derecho a quedarse. Las sociedades anarquistas fomentan la libre creación de redes superpuestas entre vecinos, comunidades y sociedades. Estas redes pueden incluir el intercambio de materiales, la comunicación cultural, las amistades, las relaciones familiares y las solidarias. No hay una clara delimitación de dónde termina una sociedad y dónde comienza la otra, o cuál de los lados tiene un conflicto. Cuando hay una disputa, es probable que las partes enfrentadas tengan muchas relaciones sociales en común y muchos terceros involucrados queden atrapados en el medio. En una cultura que enfatiza la competencia y la conquista, aún se podrá tomar partido del otro y compensar la posibilidad de la reconciliación. Pero si la cultura valora la cooperación, el consenso y la conectividad social y sus relaciones económicas refuerzan estos valores, son más propensos a fomentar la mediación y la paz entre las partes enemistadas. Puede ser que lo hagan por un interés personal de paz, debido a una preocupación por el bienestar de las personas involucradas en la lucha, o lejos del interés propio, ya que también dependen de la salud de las redes sociales en cuestión. En tal sociedad, el interés propio, los intereses de la comunidad y los ideales disfrutan de una confluencia mayor que en nuestra sociedad. En áreas más grandes o poblaciones más diversas, en las que la mantención de un etos cultural común y la resolución espontánea de conflictos pueden no ser suficientes como protección contra conflictos graves, múltiples sociedades pueden crear intencionalmente federaciones o pactos de paz. Un ejemplo de pacto de paz antiautoritario con una longevidad mucho mayor que la mayoría de los tratados entre los estados es la confederación promulgada entre los Haudenosaunee, a menudo referida como la Liga Iroquesa. Los Haudenosaunee se componen de 5 naciones en las que todos hablan lenguas similares, en la parte noreste del territorio apropiado por los Estados Unidos y el sur de lo que actualmente se considera como las provincias canadienses de Ontario y Quebec. La Confederación se formó alrededor del 31 de agosto de 1142. Cubrió una zona geográfica enorme, teniendo en cuenta que las únicas opciones para el transporte eran en canoa y a pie. Los Haudenosaunee eran agricultores sedentarios que vivían en las mayores densidades poblacionales de todos los habitantes del noreste hasta el siglo XIX, con un promedio de 200 personas por acre. Las tierras agrícolas comunales rodeaban ciudades amuralladas. Las 5 naciones involucradas, Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida y Mohawk, tienen una larga historia de luchas internas, incluyendo las guerras impulsadas por la competencia por los recursos. La Confederación fue enormemente exitosa en poner fin a esto. Para toda cuenta, las 5 naciones y más tarde una sexta, los Tuscarora, que huyeron de la colonización inglesa de las Carolinas, vivieron en paz durante más de 500 años, incluso a lo largo de la expansión genocida de los europeos, del intercambio de armas y alcohol por pieles de animales, que causó que muchas otras naciones se dividieran o entraran en guerra con sus vecinos.
La Confederación se fracturó temporalmente durante la Revolución Americana debido a las diferentes estrategias de cada lado para apoyar a mitigar los efectos de la colonización. La vida económica en comunidad de las 5 naciones jugó un importante papel en su habilidad para vivir en paz. Una metáfora usada frecuentemente por la Federación era llevar a todos a vivir juntos en la misma casa comunal y a comer del mismo plato. Todos los grupos de la Federación enviaban delegados para reunirse y ofrecer una instancia para la comunicación, la resolución de conflictos y discutir las relaciones con las sociedades vecinas. Las decisiones se tomaban mediante el consenso, sujetas a la aprobación de toda la sociedad. El movimiento anarcosindicalista de origen europeo tiene una historia de crear federaciones internacionales para compartir información y coordinar luchas contra el capitalismo. Estas federaciones podrían ser un precedente directo de las estructuras globales que faciliten vivir en paz y prevenir la guerra. La Asociación Internacional de Trabajadores, IWA o AIT en español, contiene los sindicatos anarcosindicalistas de unos 15 países de 4 continentes y periódicamente celebra congresos internacionales, cada vez en un país diferente. La IWA fue fundada en 1922 y contenía inicialmente millones de miembros, y aunque casi todos los sindicatos afiliados fueron forzados a la clandestinidad o al exilio durante la Segunda Guerra Mundial, desde entonces se han regenerado y continúan reuniéndose. Red Sin Fronteras. Como los Estados-nación evolucionaron en Europa durante cientos de años, los gobiernos han trabajado duro para fabricar un sentido de comunidad sobre la base de un lenguaje común, una cultura común y una historia común, todo lo cual se confundía con un gobierno común. Esta comunidad ficticia sirve para fomentar la identificación y, por lo tanto, la lealtad a las autoridades centrales, para ocultar el conflicto de intereses entre las clases bajas y de la élite, enmarcándolas como dentro del mismo equipo, y para confundir la buena fortuna o la gloria de los gobernantes con una buena fortuna compartida por todos, lo cual también hace más fácil para la gente pobre en un país matar a gente pobre en otro país mediante la creación de una distancia psicológica entre ellos. En la inspección, esta noción de que los Estados-nación están basados en la cultura y la historia compartida es un fraude. Por ejemplo, España se creó a sí misma mediante la expulsión de los moros y los judíos. Excluyendo esto, sin la gravedad central producida por el Estado, España no existiría. No hay una sola lengua española, hay por lo menos 5: catalán, euskera, gallego, castellano y el dialecto del árabe desarrollado en Marruecos y Andalucía. Si cualquiera de estas lenguas fuera objeto de un cuidadoso escrutinio, aparecerían más fracturas. Los valencianos podrían decir, no sin razón, que su lenguaje no es el mismo que el catalán. Pero si pones la sede del gobierno en Barcelona, se obtendría la misma supresión del valenciano que el gobierno español emplea contra el catalán. Sin la homogeneización forzada de los Estados-nación, habría aún más variedad, así como lenguas y culturas evolucionando y mezclándose entre sí. Las fronteras dificultan esta difusión cultural y promueven así el conflicto al formalizar las similitudes y las diferencias. Las fronteras no protegen al pueblo porque son un medio por el cual los gobiernos protegen sus activos, los cuales nos incluyen. Cuando las fronteras cambian en una guerra, el Estado vencedor ha avanzado, pasando su reclamo en un nuevo territorio, nuevos recursos y los nuevos sujetos. Estamos saqueando potenciales contribuyentes, carne de cañón y mano de obra, y las fronteras son las paredes de nuestra prisión. Incluso sin fronteras, en ocasiones puede haber diferencias claras en las formas que las sociedades se organizan. Por ejemplo, una puede tratar de conquistar a un vecino o mantener la opresión de las mujeres. Sin embargo, las sociedades sin fronteras y descentralizadas aún pueden defenderse de la agresión. Una comunidad con un claro sentido de su autonomía no tiene que ver a un invasor cruzar una línea imaginaria para darse cuenta de una agresión. La gente lucha fieramente por su libertad, por sus propios hogares, y son capaces de organizarse de forma espontánea. Si no hubiera gobiernos para financiar complejos militares, aquellas campañas de lucha defensiva por lo general se beneficiarían de esta ventaja, por lo que no tendrían que pagar para ir a la ofensiva. Cuando los estados europeos conquistaron el resto del mundo, disfrutaban de ciertas ventajas determinantes, incluyendo la densidad de población sin precedentes y las tecnologías que sus víctimas nunca habían visto antes. Estas ventajas existieron en un determinado momento histórico y ya no son pertinentes. La comunicación ahora es global, la densidad poblacional y las resistencias a las enfermedades tienen una distribución más uniforme y las armas populares
necesarias para emprender una efectiva defensa armada contra los ejércitos más avanzados tecnológicamente. Fusiles de asalto y explosivos están disponibles en la mayor parte del mundo y se pueden fabricar en casa. En un futuro sin gobiernos, las sociedades agresivas estarían en desventaja. Los anarquistas están rompiendo las fronteras hoy en día mediante la creación de redes en todo el mundo, socavando el nacionalismo y luchando en solidaridad con los inmigrantes que están alterando la homogeneidad de los estados-nación. Las personas en las fronteras pueden ayudar a abolirlas apoyando los pasos ilegales de fronteras o ayudando a las personas que cruzan ilegalmente, aprendiendo la lengua hablada en el otro lado y construyendo comunidades que abarquen la frontera. Las personas que viven más lejos de las fronteras pueden ayudar poniendo fin a su alianza con la cultura centralizada y homogénea y desarrollando la cultura local, dando la bienvenida a los inmigrantes en sus comunidades mediante la difusión de la conciencia y actuando en solidaridad con las luchas en otras partes del mundo.